Lo primero que vamos a hacer es que les vamos a contar una historia, ¿sí? Yo sé que a todos los niños les gustan las historias, ¿verdad? Y las historias siempre nos traen enseñanzas. Así es que vamos a comenzar con una historia muy hermosa, ¿sí? Pero que necesitamos contárselas y que ustedes presten mucha atención a los detalles, presten mucha atención a lo que en esa historia se cuenta, porque después de la historia, ¿verdad? Obviamente vamos a platicar sobre esa y vamos a tomar una enseñanza. Así es que yo les voy a pedir que presten mucha atención, que ya no se distraigan en nada y que ahora en unos instantes vamos a contarles una historia, pero se las vamos a contar de una manera muy especial, ¿sale? Así es que no pierdan un solo momento porque vamos a contarles una historia. Les voy a contar la historia de Neftalí. Este era un pequeño niño de unos 8 años que vivía junto a sus padres y era el mayor de 3 hermanos. No entendía por qué él y su familia vivían en un país extranjero y eran maltratados por los ciudadanos de esa nación. Habían estado pasando cosas muy extrañas en esos días. Las cosechas se habían perdido, los animales habían muerto y diversas plagas habían llegado. Pero a la familia de Neftalí y a los de su pueblo ninguna calamidad les había acontecido. Cosas como esas se escuchaba que comentaban sus padres, pero Neftalí, a sus pocos años, no entendía de las cosas que platicaban los mayores. Neftalí solía jugar con su pequeño cordero después de sus quehaceres. Hacía un año que había nacido ese cordero y Neftalí lo había cuidado todo ese tiempo. Pasaba tardes enteras corriendo tras él, alimentándolo y cuidándolo. Neftalí sí que amaba a ese cordero. Una tarde escuchó cómo sus padres platicaban muy emocionados que se había dado la indicación a través de un siervo de Dios que al día siguiente iban a salir de ese país. Al fin serían libres, dejarían de ser esclavos y que tenían que preparar sus cosas porque muy de mañana saldrían de ese lugar de sufrimiento. Esa misma tarde también Neftalí observó cómo su padre salió de su casa y se dirigió a los rebaños. Estuvo observando a los corderos y escogió a uno. Neftalí se acercó y vio que el cordero elegido por su padre era el suyo, por lo que corriendo preguntó: «Papá, ¿qué vas a hacer con el cordero?» «Voy a matarlo para que lo comamos con hierbas amargas y pan sin levadura esta noche», contestó el papá. Neftalí, lleno de angustia, exclamó: «No, papá, no lo hagas. Es el cordero que tanto amo. Es inocente, es tan hermoso y noble. No, no lo hagas». Su padre, con firmeza, le respondió: «Esa es la razón por la que lo escogimos. No tiene mancha ni defecto. Es el único que debe ser usado para el sacrificio». Neftalí insistió: «No, no lo entiendo. ¿Por qué tiene que morir?» «Entenderás después el por qué debemos hacerlo de esta manera y la razón por la cual debe morir tu cordero», concluyó el padre, llevándose entre los brazos al cordero que tanto amaba a Neftalí. El niño quedó muy triste al saber que su cordero moriría sin ninguna razón aparente. Su dolor era inmenso. Otra escena crea más confusión en la mente de Neftalí. Observa cómo su padre, después de sacrificar al cordero, toma un recipiente con sangre del cordero y unta los postes de la entrada de la casa.
Aunque le llamó la atención tal acción, esto no quitó el dolor de su corazón por la muerte de su cordero, por lo que ya no hizo más preguntas. Aquella noche, todos los miembros de la familia, ya con sus cosas listas para salir, se sentaron a la mesa. Neftalí, con gran tristeza y confusión, se sentó junto a su padre. De repente, hubo un gran silencio en todas las casas del vecindario. Entonces, primero de una casa, después de otra, comenzaron a escucharse gritos horrorizados y lamentos. Neftalí, asustado, se abrazó de su padre y después de unos instantes le preguntó: «Padre, ¿qué está pasando? ¿Ahora entiendes por qué tu cordero tenía que morir?», respondió su padre. «Esta noche, el ángel de la muerte está golpeando a todos los primeros hijos de cada familia en Egipto». Tras una pausa, el padre de Neftalí continuó diciendo: «Tú eres nuestro primer hijo, y si no fuera por la sangre del cordero que hay en los postes de la entrada de la casa, tú también hubieras muerto. La muerte del cordero ha salvado tu vida». Neftalí, junto con su familia, agradeció a Dios por haberle salvado la vida gracias a la sangre de su cordero. Muy bien. Acabamos de contarles una historia, la historia de Neftalí, ¿verdad? Y con esta historia queremos nosotros darles una enseñanza. Primero, ¿cuántos tienen, tuvieron o quisieran tener una mascota como Neftalí la tenía? Juanita, ¿tú tuviste, te gustaría? ¿Qué es una mascota? Bueno, yo creo que todos tuvimos una mascota en algún momento de nuestra infancia y son esos animalitos que son bebés, entonces son muy tiernos, nos los dan desde que son muy pequeñitos para que los aprendamos a cuidar. Puede ser una tortuga, quizás tuviste un conejo, un perrito, un gatito, un pato, no sé, alguno de estos animalitos, un borreguito como Neftalí. Y te encariñas con ellos porque pasas mucho tiempo con ellos, juegas con ellos, los cuidas, los alimentas, te diviertes, los persigues, te persiguen. Entonces se vuelven algo muy especial para ti y te encariñas con ellos de tal manera que cuando, no sé, alguno de ellos ya no está, los extrañas. Y no sé, quizás algunos de ustedes hasta un funeral les hicieron, les pusieron florecitas ahí cuando alguno de ellos murió y plantabas florecitas, ¿no? Y los metiste en una cajita y los enterraste y le pusiste flores y todavía un recuerdo ahí con mucho cariño, ¿no? Eso es una mascota. Sí, es cierto. La verdad es que para muchos en su infancia la mascota fue muy trascendente en su vida. Y bueno, la historia de Neftalí, que aquí está Neftalí, miren, se los voy a presentar. Aquí está Neftalí, lo trajimos a Neftalí. Y su ovejita, ¿verdad? Su cordero, aquí está, son los personajes de esta historia. Pues ellos desarrollaron una gran amor, amistad, como niño con este cordero. Y esta es la historia de Neftalí, pero si prestaron atención, a ver, yo quisiera que ahora me presten ahora sí me presten atención, pero si prestaron mucho cuidado al video, a la historia, la pregunta es, ¿en dónde se desarrolla esta historia? ¿Sí? A ver, piensen un poquito, ¿en dónde se desarrolla esa historia? ¿En qué lugar, en qué país, en qué época se desarrolla esa historia?
Yo sé que algunos ya están contestando, yo sé que algunos ya saben, pero la respuesta pues, se las va a dar Juanita. Exacto. Bien pensado. Se dieron cuenta por las pirámides que estaban atrás de Neftalí, ¿verdad? Y de su papá. En Egipto. Hace unos 1000 años antes de Cristo. Según los relatos bíblicos, la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios, había estado en Egipto 400 años y muchos de estos años como esclavos. Muy bien, ya entonces vemos un poquito y entendemos por qué Neftalí vivía de esa manera y por qué, en qué nación estaban. Todo esto, ¿verdad?, lo relata la Biblia. Y fíjense que en el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, en el segundo libro de la Biblia se narra cómo Dios liberó de la esclavitud de Israel. ¿Sí? Mostrando, fíjense que Dios mostró en ese pasaje, se muestra cómo Dios se reveló como el Dios grande, poderoso, el único Dios verdadero. De hecho, todo lo que pasa ahí es para que la gente en ese entonces no sabía quién realmente era Dios, pero a través de ese acto glorioso de Dios al liberar a su pueblo con mano poderosa, ¿verdad?, hizo que no quedara dudas que el único Dios verdadero era el Dios de los israelitas. Entonces, obviamente la pregunta que voy a hacer a continuación para ustedes ahí en casa, para que ustedes la vayan contestando es, entonces, ¿de qué nación, de qué nacionalidad era Neftalí y su familia? ¿Sí? ¿De qué nacionalidad era? Bueno, ya lo estuvimos diciendo, pero Juanita nos va a dar la respuesta. A ver, mírenlo muy bien. Miren cómo se vestía. Y entonces sabremos que, exacto, muy bien pensado. Ve, Neftalí era un israelita, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Éxodo también explica que el rey de Egipto, conocido como Faraón, recuerden, Faraón, el faraón, no dejaba salir al pueblo de Israel cuando Moisés le hacía esa petición. Una y otra vez le decía, Faraón, el Señor me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adoren, me rindan culto en el desierto. Pero Faraón, ahorita les van a contar. Bueno, Faraón resulta que se negaba rotundamente a dejar salir a los israelitas de Egipto. Por lo tanto, Dios tuvo que mandar 10 plagas, ¿sí? ¿Qué era una plaga? 10 calamidades, 10 adversidades sobrenaturales a Egipto, de tal manera que Dios se manifestó de diversas maneras, trayendo oscuridad, granizo. Por eso en el video vemos que se acabaron las cosechas y todo eso pasaba porque Dios quería mostrarse ante el corazón endurecido de Faraón, que no dejaba salir a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Pero ahora, la última plaga de esas 10, ¿sí?, fue una plaga muy fuerte, y es precisamente en esa última plaga donde se desarrolla la historia de Neftalí, que ya vimos. En esa última plaga es donde Neftalí se ve involucrado, ¿sí?, con su cordero y su familia. ¿En qué consistía? A ver si recuerdan, ¿en qué consistía esa última plaga? A ver si se dieron cuenta. Ya después de esa plaga, de esa calamidad que vendría sobre Egipto, ya saldrían el pueblo de Israel hacia la libertad. Pero ¿recuerdan ustedes en qué consistía? Traten de recordar la historia, ¿verdad? Ahí donde estaban ya como en la oscuridad y así. Ok, yo sé que sí tienen la respuesta. ¿Recuerdan? Era la muerte de los primogénitos, o sea, los primeros hijos. Moisés le dijo a todos los israelitas que con esta última plaga saldrían finalmente de Egipto, pero que tenían que seguir cuidadosamente una serie de instrucciones que Dios les había dado. Vamos a leerlas. Están en Éxodo 12, del 5 al 7. ¿Qué les parece? El animal que escojan puede ser un cordero o un cabrito
de un año y sin defecto, al que cuidarán, hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Miren, ahí están una parte de las instrucciones que ellos tenían que seguir cuidadosamente. Esa última plaga, ¿sí?, donde ellos saldrían, iba a ser la más fuerte, iba a ser la más terrible. Y de hecho Faraón se iba a doblegar ya finalmente ante el poder de Dios. Pero los israelitas, cada familia tenía que seguir cuidadosamente, ¿sí?, las instrucciones. Debieron haber escuchado bien lo que Moisés les decía, tenían que hacer esto, tenían que agarrar el animal, tenían que sacrificarlo a la hora señalada, tenían que luego untar los postes con la sangre, ¿sí? Y tenían que seguir toda esa serie de instrucciones. ¿Por qué? ¿Por qué razón tenían que seguir esas instrucciones? Porque esa noche el ángel de la muerte pasaría sobre Egipto y todos los primogénitos morirían. Vamos a leer esta parte también en Éxodo capítulo 12, pero ahora del versículo 11 al 13, donde quedó establecido qué pasaría esa noche y por qué era necesario seguir las instrucciones al pie de la letra. Dice así: comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Hasta ahí nada más. Qué impactante. Dios iba a mostrar que no hay otros dioses, porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses. Los dioses de los egipcios eran falsos y los dioses de todas las naciones eran falsos porque se les hacían imágenes. Pero el Dios verdadero no es invisible, no se ve, pero se deja sentir su poder y su presencia. Y entonces en Egipto ellos sintieron el poder y la presencia de Dios a través de esto. Pero esta última plaga iba a ser terrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los primogénitos morirían, ¿sí? Y entonces los israelitas deberían creerle, primera cosa, creerle a Moisés lo que había dicho, y segundo, hacer exactamente lo que se les dijo que hicieran. Si ellos obedecían, escaparían de la plaga, ya que la muerte pasaría por encima de sus casas y no tocaría a los primogénitos, ¿sí? Entonces, pasar. ¿Has oído la palabra Pascua? No son los huevos de Pascua. Te quiero desilusionar, eso es una distorsión de una verdad importantísima para los seres humanos. La palabra Pascua, ¿sí? Es una palabra muy importante que tú debes conocer desde ahora y que debes saber. La Pascua. Si has oído la palabra Pascua, y si no la habías oído, ya lo estás oyendo ahora, pero nos tenemos que preguntar, ¿qué significa la Pascua? ¿Qué es la Pascua? ¿Vale? Ahorita Juanita te va a explicar qué significa y qué es la Pascua. ¿Recuerdas que en el video escuchábamos cuando todo estaba con una sola lucecita, cuando comieron la cena Neftalí con sus papás? Bueno, escuchamos gritos a lo lejos, gritos y lamentos, y gente que lloraba, que sufría, porque sus primogénitos, su hijo mayor o su mascota, la primera,
la primera cría de su mascota también había muerto. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte había pasado. ¿Por qué? Porque no encontraron la señal que era la marca con sangre que habían hecho del cordero. ¿Recuerdas que era solamente para los qué? Para los egipcios, para los primogénitos de los egipcios. Porque a todos los israelitas, yo creo que todos siguieron las instrucciones de matar al cordero, porque esa noche ellos sabían que tenían que salir. Mataron al cordero macho de 1 año, sin defecto, lo mataron y con su sangre ellos marcaron, pusieron la sangre ahí en los dinteles de sus puertas. Y entonces el ángel de la muerte, al ver esa marca, se pasaba de largo. Eso significa Pascua, pasar de largo. Y entonces a ellos no les pasó nada, ni a ellos, ni a sus primogénitos de los judíos, de los israelitas, ni tampoco a sus animales. Y actualmente Pascua es una fiesta judía, ¿sí? Que celebran, que recuerdan la salida de Egipto del pueblo de Israel. Entonces, actualmente la Pascua es una fiesta judía, ¿sí? Que, repito, recuerdan la salida de Egipto. Eso es lo que significa Pascua, pasar por encima o pasar de largo, y es una fiesta judía que en la actualidad la festejan todavía el pueblo judío, el pueblo israelita, ¿vale? Entonces, pero ya conoce su origen, y su origen y su significado, pues más que saberlo como una historia, ¿sí? Es muy importante conocerlo. Entonces, en toda esa historia es donde Neftalí se estuvo moviendo. Ahora, usando esa historia, yo quisiera que con tu imaginación, yo sé que tú tienes mucha imaginación, hiciéramos nos imagináramos otra cosa. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si la familia de Neftalí, su papá, por ejemplo, no hubiera creído a lo que Moisés decía, no hubiera prestado atención a lo que Moisés decía? Tal vez se hubiera dicho, ese Moisés está loco, anda diciendo que tenemos que hacer esto y aquello, ¿cómo voy a matar al cordero? ¿Por qué lo voy a matar? No, yo creo que no es necesario. Y que no hubiera prestado atención a las indicaciones. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sacrificado al cordero y no hubiera untado la sangre, como mi esposa ya lo explicaba ahorita, en los postes de la casa, por no haber creído o simplemente no hacer caso? O a lo mejor sí mató al cordero, pero no embarró con los postes con la sangre, porque dijo, se va a ver muy feo eso, que me van a criticar, o eso para qué, además la sangre ahí se va a oler feo, alguna cosa. Mejor eso no lo hago. ¿Qué hubiera pasado? ¿Te lo puedes imaginar? Trata de imaginarte que viene el ángel de la muerte y no se hizo lo que se acordó. Juanita, ¿ya te lo estás imaginando? ¿Qué hubiera pasado? Algo muy malo. Hubiera muerto Neftalí. Sí, exacto, hubiera muerto Neftalí, ¿sí? Por esa razón, el padre de Neftalí le dijo, si tú recuerdas en la historia, que la muerte de su cordero era necesaria para darle vida a Neftalí. Y termina la historia cuando ellos salen de Egipto, ya con sus cosas listas y listos para salir, y la historia ahí termina. ¿Qué te hizo sentir esta historia? ¿Qué te hizo sentir esta historia? Yo sé que es una historia, a mí en lo personal, ahorita mi esposa les dirá, cuando vimos la historia ya armada toda, ¿verdad? A mí me trajo una sensación de tristeza en algún momento, de tristeza, tal vez por la muerte del cordero, ¿sí? ¿A ti, Juanes? ¿Qué sensaciones te dejó? Pues de tristeza también, porque cuando tú quieres mucho a tu mascota, no te quieres separar de ella. Quieres hasta dormir con ella, llevártela a la cama, tenerla ahí en tu cuarto contigo. Entonces, pensando en eso, si tú quieres mucho a un gatito, a un perrito, a tu conejo, no quieres que nadie se lo lleve ni que le pase nada malo. Entonces,
Cuando yo vi a Neftalí llorar, yo también tenía ganas de llorar. Trae un sentimiento de tristeza, pero también me trajo un sentimiento cuando vi la última escena, aunque ellos estaban tristes por todo los lamentos que estaban escuchando de la muerte de los primogénitos de los demás, pues yo creo que ellos también tenían tristeza en su corazón, pero a la vez ellos le agradecieron a Dios, ¿te acuerdas? Que juntos ellos se abrazaron y se inclinaron delante de Dios, y yo creo que le agradecieron a Dios porque era una manera, fue una señal, fue una manera de ver cómo Dios los amaba y los cuidó. Cómo, por eso Dios les dio esas instrucciones, porque Dios los amaba mucho a ellos y Él los cuidó. Y de esa manera logró e hizo que el faraón los dejara ir. Entonces, también me trajo una sensación de alegría, de gozo y de gratitud. Sí, eso me trajo también, una alegría, una sensación de gratitud. Sí, yo creo que es una mezcla de sentimientos, ¿no? Tristeza, esperanza, alegría, gratitud, muchas cosas que se mezclan ahí. Pero quiero decirles algo a todos los niños y niñas que nos están viendo. Las historias, como esta historia, ¿sí? No solamente nos quieren hacer sentir cosas, ¿sí? Los sentimientos son parte de nuestra naturaleza, pero a través de estas sentimientos, ¿verdad? Porque ver la historia desde la perspectiva de Neftalí, este niño, ¿verdad? Y que tú te puedas identificar con Neftalí, ¿verdad? Porque eso puede ser, es la idea. Puedas ver los sentimientos que hay ahí en esta historia, y no simplemente cuando la lees en la Biblia y piensas que es una historia de grandes, ¿no? Ahí también había niños que también pudieron haber tenido este tipo de sensaciones. Pero aquí lo más importante no son los sentimientos ni lo que nos haga sentir la historia, sino que nos va a ayudar a entender algo muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Que es trascendente para la vida de todos los seres humanos, incluida tu vida, aún a tu pequeña edad, y que tiene que ver con un evento histórico. Algo que sucedió en la historia y que la historia universal lo registra. Los libros de historia lo registran, ¿sí? Está documentado que existió. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Wow. Fíjense que también la Biblia nos habla de un hombre que escribió muchas cosas para nuestras enseñanzas, y es el apóstol Pablo. Él escribió todas estas cosas en el Nuevo Testamento, y él dice que en el Antiguo Testamento esas cosas que fueron escritas, es como esta historia de los israelitas, fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que hoy vimos una historia que nos trae una enseñanza, y que esto es muy importante que pongamos mucha atención, presta mucha atención, porque esta historia trae una enseñanza muy importante para ti y para tu familia. Ok, bien. Entonces, como pueden ustedes observar, todo lo que fue escrito y se quedó escrito, por eso está en el Antiguo Testamento, esta historia está en el Antiguo Testamento, en Éxodo, ¿sí? Fue escrita para que nosotros hoy en día entendamos y aprendamos cosas. Y entonces, 3 cosas básicas vamos a finalizar. Con 3 cosas que podemos nosotros aprender de la Pascua, ¿sí? Israelita, de la Pascua judía, ¿sí? Ya no nos vamos a quedar y no tendremos que celebrar la Pascua nosotros, ¿verdad? Pero ese no es el tema. El tema no es celebrar la Pascua, sino el tema es aprender qué quiso Dios decir a través de esta celebración que se realizaba y que se sigue realizando. Primer cosa, 1, que el sacrificio de Jesucristo fue un acto de amor de Dios, y al darnos a su Hijo amado. Entonces ahorita como que puedes entender por qué en la historia se remarca mucho el amor, el dolor que tenía Neftalí, yo creo que también su papá y su mamá, de sacrificar al cordero, para que nosotros entendamos que Jesucristo, ¿sí?,
Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, ¿verdad?, en el capítulo 4 y capítulo 5, Juan ve a Jesucristo ya en el cielo y ve como un cordero sacrificado. O sea, te está diciendo el Nuevo Testamento que ese cordero del Antiguo Testamento era un ejemplo, era un ensayo, era una manera de decirte que un día vendría el verdadero cordero, que es Jesucristo, a morir. Pero yo quiero que tú entiendas el dolor que sentía Neftalí, ¿verdad?, por el amor que tenía, es también el dolor que tuvo el padre al dar a su hijo. Porque fíjate, estamos hablando de dar una mascota. Imagínate dar a un hijo para que muera. Entonces, primer cosa que debemos entender, que Dios nos ama. Y el amor de Dios es tan grande, ¿sí?, que al morir en la cruz Jesús por nosotros, porque otra cosa también interesante es que Jesucristo no murió forzadamente, no murió porque lo forzaron a morir, sino que Él voluntariamente se entregó. Ahí vemos el amor del Padre y el amor del Hijo. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Fíjate, te voy a poner un pasaje ahí en la pantalla que quiero que lo leamos muy detenidamente, porque refleja el propósito por el cual Jesucristo, como el Cordero, murió en la cruz. Y está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y dice de esta manera: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. La parte final: al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Ahí está la Pascua para nosotros. Ahí está la Pascua para nosotros. Porque claramente dice que con su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Esto que está diciendo, recuerdan que el padre de Neftalí puso sangre en la puerta y que el ángel destructor o el ángel de la muerte pasó por encima, ¿sí?, y no tocó esa casa. Bueno, de eso era una enseñanza para nosotros, que si nosotros, ¿verdad?, creemos lo que Jesucristo hizo. Fíjense que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él hablaba a los judíos, a los fariseos, a los israelitas de Dios, y muchos de ellos no le creían. Y ellos decían: nosotros conocemos a Moisés. Y Jesucristo dijo: alguien mayor que Moisés está aquí. Y hablando de Él. Es decir, Jesucristo es mayor que Moisés. Si los israelitas obedecieron a Moisés por lo que les dijo y se salvaron, ¿cuánto más tenemos que obedecer a Jesucristo para ser salvos? Y Jesucristo dijo que todo aquel que en Él cree y cree en su sacrificio tiene vida eterna. Entonces, Él nos amó y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Entonces, nosotros hoy en día, la Pascua de nosotros no es una fiesta donde vayamos a agarrar un borreguito, un cordero y lo matamos. No, ya tenemos que hacer esto. Nuestra Pascua es Cristo. Si yo soy un seguidor de Cristo, si yo entrego mi vida a Cristo, acepto el perdón de mis pecados, ¿verdad?, entonces estoy viviendo en una Pascua. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde a causa del pecado vienen este tipo de juicios a la tierra, el que hoy estamos experimentando. Pero todos aquellos que conocemos al Señor, entonces la Pascua es Cristo. La protección, el cuidado de Dios está en todos aquellos que celebran la Pascua. Así como los judíos celebraron la Pascua y fueron protegidos, nosotros hoy celebramos la Pascua. Pero no necesitamos hacer matar un cordero, no, ya fue sacrificado el cordero. Pero al creer y tomar su sangre para nosotros, entonces estamos todo el tiempo viviendo en una Pascua. La Pascua es Cristo. Entonces, todos grandes y pequeños hemos ofendido a Dios con nuestras acciones. Pero si creemos en el poder de la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, seremos libres del pecado. Una segunda cosa que te queremos decir. Si nuestros pecados son perdonados por la sangre de Jesucristo, no por nuestras obras, sino por la sangre de Jesucristo,
entonces nos volvemos propiedad de Dios, porque nos volvemos seguidores. Si tú determinas en tu edad ser un seguidor de Cristo, ahorita que eres niño, cuando seas más jovencito, cuando ya seas un adulto y cuando ya estés grande de edad, si el Señor te presta la vida y no viene antes, y tú te vuelves un seguidor de Jesucristo, como sé que muchos ya lo son y quieren seguir siendo seguidores de Cristo, tú debes grabarte algo, que tú estás obedeciendo a Jesús y estás creyéndole a Dios, y por eso te has vuelto su propiedad. Eres propiedad de Dios. Por lo tanto, si eres propiedad de Dios, recuerda la historia de Neftalí, aunque afuera esté pasando calamidades, Cristo es tu Pascua. Cristo hace que todo pase por encima, que pase de largo, pero no te toque a ti. Y esto incluye la enfermedad. Grábate esto. Esto incluye la enfermedad. Esa protección, ese cuidado también tiene que ver con la enfermedad. Porque te quiero mostrar un último pasaje bíblico. Y este último pasaje bíblico, ¿sí?, dice lo siguiente. Está en Mateo 8:17. Y habla acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz según la profecía bíblica de Isaías 700 años antes de Cristo. Cuando Mateo escribe su evangelio, recuerda que cuando Jesús sanaba a los enfermos, se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta. Por eso dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Entonces, cuando nos volvemos propiedad de Dios a través de creer en su sacrificio, creer en Él y volvernos seguidores de Él, hacernos discípulos y seguidores de Él, entonces nos volvemos su propiedad. Propiedad exclusiva de Dios. Nuestros pecados son perdonados. El Señor no tomará en cuenta nuestro pecado porque la sangre de Jesús tiene poder. Pero ojo, también nos volvemos propiedad de Él, y la enfermedad también el Señor Jesús la pagó en la cruz. Por eso, si nosotros creemos esto, nosotros sabemos que en nuestros momentos de juicio, como había en Egipto juicios, hoy también los hay, la enfermedad pasará por encima de nosotros, porque Cristo es nuestra Pascua, porque el pecado y la enfermedad no nos tocarán, porque somos propiedad de Él. Qué hermosa enseñanza nos deja la historia de Neftalí, ¿no? Que está basada obviamente en Éxodo, ¿sale? Y una tercer cosa, Juanita nos la va a explicar. Finalmente, si creemos en ese sacrificio de Jesucristo como el Cordero de Dios, y nos volvemos, si tú te vuelves seguidores de Cristo en esta vida, estaremos bajo su cuidado. Todo el tiempo estaremos bajo su cuidado. Cristo, por su sangre, nos ha librado de nuestros pecados y también de todas las enfermedades que anden por ahí por el aire o que quieran en algún momento venir y afectarnos. No, Cristo, por su sangre, nos ha librado de nuestros pecados y enfermedades. Así que queremos finalizar esta enseñanza orando a Dios, pero haciéndoles algunas preguntas. Si tú ya entregaste tu vida a Jesucristo, si tú ya has determinado en tu corazón ser un seguidor de Jesucristo en esta tierra y en tu vida, y tú le has dicho a Jesucristo que te gobierne, entonces yo quiero decirte algo. Tienes que ejercer tu fe en estos momentos. En esos momentos tú tienes que tener fe. Fe que eres, junto con tu familia, propiedad de Dios. Si alguien en tu familia no ha entregado su vida a Jesucristo, tiene que hacerlo para que se vuelva propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, entonces todos los días tenemos la Pascua en nuestra casa. Y entonces somos propiedad de Dios. Y el pecado y la enfermedad no reinarán en nuestras casas. Y en este tiempo de pandemia, de todo lo que está pasando, no tocará tu casa. Tu fe
es nuestra fortaleza. Así es que si tú ya eres un niño, una niña que ha entregado su vida a Jesucristo, tú tienes la autoridad de Dios, la fe para creer, ¿sí? Y en un momento más vamos a tener algo que tú vas a realizar que tiene que ver con la fe, y tendrás que hacer algo, porque la fe no es solamente pasiva, tiene que hacer algo. Pero también quiero decirle a todos aquellos niños que tal vez nunca han entregado su vida a Jesucristo, que tal vez no habían entendido por qué Cristo murió en la cruz y por qué dicen que murió por nosotros, que tal vez no habías escuchado, no te habían explicado esto, o tal vez sí lo habías escuchado pero no le habías prestado atención, y que en estos momentos es muy importante que tú te arrepientas de tus pecados, te arrepientas de lo malo que todos hacemos, de la desobediencia, de la rebeldía, y que tú le digas a Jesucristo que gobierne tu vida, y tú te determines ser un seguidor de Jesucristo, para que en esta hora tú seas propiedad de Dios. Y entonces tú puedas decir que Cristo, ¿sí?, por su sangre te ha librado de tus pecados y de la enfermedad. Y entonces tú sepas que estás guardado y que la Pascua, el pasar por algo de toda calamidad, será en tu vida, porque tú eres propiedad de Dios. Así es que yo te voy a invitar, que ya sea una cosa o ya sea otra, cierres tus ojos ahí en donde estás, ¿verdad? Inclines de favor tu cabeza y hagamos una oración. Nosotros vamos a orar, tú también ora a Dios. Dios está ahí contigo, está con nosotros, y Él quiere, ¿sí?, porque Él dejó esta enseñanza hace muchos siglos para que todos los seres humanos que nacieran en esta tierra escucharan esta enseñanza y supieran, primero, que el cordero que moría 1000 años antes de Cristo y muchos corderos que fueron sacrificados cada vez que celebraba la Pascua eran solamente un ejemplo de lo que vendría. Pero cuando finalmente Cristo apareció, Él era el verdadero cordero. Ya no hay más corderos que sacrificar, ya no hay más que hacer, pero quedarnos con la Pascua verdadera que es Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, que hagamos fiesta, celebremos la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. ¿Vale? Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nosotros hoy meditamos en tu palabra y nos dimos cuenta el gran amor que tienes para cada uno de nosotros y para cada niño y niña que nos esté escuchando en este momento. El gran amor, porque así como vimos en la historia, fue tan difícil, Señor, fue tan cruel, Padre, el despegarse del cordero, de este pequeño Neftalí. Cuánto más, Señor, fue tan difícil para ti despegarte de tu Hijo amado Jesucristo para que muriera en la cruz como el verdadero cordero, Señor, y por el cual nosotros podemos tener vida. Así que en esta mañana, si hay algún niño o alguna niña, Señor, que no ha entregado su vida a ti, que no se ha determinado ser un seguidor de Jesucristo, si no ha conocido, no había escuchado este mensaje de que hay salvación solo y exclusivamente en Jesucristo, aquel que murió, y que es una Pascua continua para todos nosotros, Señor, yo te pido que en esta hora, cada niño ahí con sus palabras se arrepiente y te diga: Señor, yo quiero ser un seguidor tuyo, Señor, yo quiero que tú me perdones, yo quiero entregarme a ti, yo quiero que tú me dirijas, yo quiero que Cristo sea mi Pascua. Señor, hazlo en el nombre de Jesucristo. También, Señor, todos aquellos niños que ya te conocen, que ya han entregado su vida a Cristo, Señor, yo te pido que actives su fe, que ellos tengan fe en este tiempo, de que estamos guardados en el hueco de tu mano, que vivimos en la Pascua que es Cristo, y aunque por encima de nosotros pasen calamidades, vengan pestilencias, vengan enfermedades, no nos tocarán, porque somos propiedad exclusiva tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que todos los niños, Señor, activa su fe, activa el fe de esa pequeña, de ese pequeño, Señor, para que ellos realicen lo que a continuación vamos a hacer, pero que lo hagan en fe, que lo hagan en confianza, Señor, sabiendo que a través de ese acto, de esa obra que ellos van a realizar, de esa acción, se activa la fe. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos también por que tengan esa disposición, Señor, sabiendo que tu palabra dice que
de los niños es el reino de los cielos. Ellos tienen fe. Señor, activamos esa fe en esta hora, porque la fe de ellos en sus casas será fundamental en lo que pase en los siguientes meses en sus casas. Yo te digo a ti, pequeñito, pequeñita, tu fe será trascendente y muy importante en lo que pase en los siguientes días en tu casa, porque el Señor se mueve a través de la fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ahora no hemos terminado, ¿sí? No hemos terminado todavía. A continuación, ¿sí? Vamos a guiarles para que ustedes realicen un trabajo manual. Pero ese trabajo manual no es simplemente para entretenerlos, sino para que hagan algo en fe. ¿Lo comprenderán ahora que vean lo que hay que realizar? Hola niños, esperemos que les haya gustado mucho la historia de Neftalí, que les haya dejado un muy bonito mensaje. El día de hoy vamos a hacer una manualidad muy sencilla, pero con un significado muy importante. Los materiales para esta manualidad van a ser un plumón negro, unas tijeras, pegamento en barra, también puede ser pegamento blanco, no importa, Hojas de colores, un cartón y una hoja blanca. Es muy importante que tenga que ser la hoja blanca más pequeña que el cartón para que podamos hacer un pequeño marco. También vamos a necesitar hilo o estambre o una cuerdita y si no tienen esos materiales pueden ocupar cinta doble cara o cualquier cinta para poder pegarlo afuera de tu casa, de tu puerta. ¿Recuerdan que el papá de Neftalí untó sangre del cordero afuera en los postes de su puerta? Pues nosotros no vamos a untar sangre, pero vamos a hacer algo parecido. Esta manualidad va a ser para pegarla afuera de su casa, para que todo el que pase enfrente de su casa lo pueda ver. Aunque no creo que pasen muchos. Quédate en casa. Bueno, ahora vamos al primer paso. El primer paso es pegar nuestra hoja blanca en el cartón con el pegamento Prick o con tu pegamento blanco. Tiene que quedar la hoja justo en medio para que podamos hacer un pequeño marco. En este marco va a ser el que vamos a decorar como nosotros queramos, de la forma más creativa y divertida. Después de poner nuestra hoja blanca, van a utilizar sus hojas de colores, sus tijeras y su pegamento. Yo voy a hacer rectángulos con estas hojas de colores. Mientras que yo voy a enseñarles a hacer unas tiras para este diseño. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra hoja y hacer una tira así, de esta manera. No tiene que ser perfecta tu tira. Así, cortadita. Ya tenemos una tira. Y estas las vamos a ir colocando como se las voy a mostrar ahorita. Pero aquí yo tengo ya unas hechas, así que las voy pegando y explicándoles cómo se pega. Yo ya tengo mis rectángulos con los colores que más me gustan. Estos rectángulos con nuestro pegamento vamos a ir colocándolos afuera de nuestra hoja blanca en el marco, de esta forma. Y ahora sí les voy a enseñar cómo pegar sus tiras. Lo que primero vamos a hacer es agarrar una tira, la que tú quieras. Si tú tienes ahí una gran variedad de hojas de colores, y si no tienes, no te preocupes, pueden ser de 2, 3 colores. Pero lo que es importante es que pegues salteadito los colores, o sea, que haya un morado, un verde junto con un naranja y no estén todos los morados juntos. Puedes distribuirlos bien ahí en el cartón para que se vean más bonitos. Así que yo primero lo que voy a hacer es pedirle el maná. Lo primero que voy a hacer es pegar una tira morada. Y vamos a ponerle pegamento en toda la tira, de esta manera. No tiene que ser con un patrón en específico como pegues tus tiras. Puede ser, por ejemplo, yo voy a pegar mi tira aquí. Y me dirán, bueno, ¿y esto que sobra? Pues lo pueden cortar con unas tijeras, de esta manera, así. Y ya así ya no se va a ver. Y ya vas a decorar así con todas tus tiras de colores. Vas a poner como tú quieras, así puede ser incrustadas las estas y así pueden irlas pegando hasta llenar todo tu marco. Y listo. Bueno chicos, así quedó el mío. Y el mío está así.
Como pueden notar, no tienen que ser perfectos, no les tiene que quedar igual, cada quien tiene su toque y su creatividad. Lo que tienen que hacer ahora va a ser escribir el texto que va a aparecer en pantalla en esta parte. Si no pueden, pidan la ayuda de sus papás, no pasa nada. Y así quedó el mío. Y así era el mío. Y bueno, si se preguntan cómo lo vamos a colgar, cómo lo vamos a pegar, pues ya les decimos el material, que si no tienen ese material, si es estambre, hilo, cuerda, lo que sea, para colgar tu cartón. Y también puedes ocupar cinta adhesiva O cinta doble cara. doble cara. Yo lo voy a hacer con cinta doble cara. Yo lo voy a hacer con hilo o estambre o con lo que tengan. Así que vamos a ver. Para hacerlo con esto, vamos a tener que hacerle 2 hoyitos, perforarle. Para este paso, pídele ayuda a tus papás. O, si lo quieres hacer tú mismo, no le vamos a poner hoyitos. En la parte de atrás de tu cartón, vamos a ponerle cinta adhesiva. En la parte en donde vas a poner tu hilito, y aquí le vas a poner un poco de yurex. De esa forma va a quedar para que lo cuelgues. Así. Y en mi caso, cuando es cinta doble cara o cinta, puedes hacer lo mismo, cortar un pedazo de cinta, quitarle el plastiquito que tiene la cinta doble cara y pegarla por detrás. Lo pegas en los 4 lados y ya lo puedes pegar en tu puerta afuera de tu casa. Para poder colgar nuestro cartón con hilo o con estambre o con lo que ustedes tengan, en mi caso lo voy a hacer con un poco de cinta adhesiva. O ustedes lo pueden hacer perforando su cartón y metiéndole su hilito. De esta forma vamos a continuar pegando el hilito atrás de nuestro cartón con un poco de cinta adhesiva. Y de esta forma va a quedar. Y bueno, espero que les haya gustado esta manualidad. También queremos enseñarles otros estilos que pueden también hacer. Si no les gustaron ese, también tenemos otro en tamaño miniatura para que se inspiren en crear el suyo. Este es uno. Este es otro. Está también no es muy fácil, es simplemente cuadritos de diferentes tamaños, los vas poniendo igual los colores así bien salteaditos y pues también se ve bien bonito. Y un hoyo o un masking y lo pegas en tu cuarto. Este es muy fácil y muy sencillo, solo tienes que hacer triángulos y pegarlos y decorarlos a su alrededor. Y aquí también tengo uno que es el mío, pero en miniatura, pero si también lo quieren hacer chiquito. Y recuerden, chicos, si quieren un saludito, pueden escribirnos y ahí sí, porque papá. Y suscríbanse a nuestro canal. Aquí lo tenemos. Y bueno, ya saben, escriban un saludito por si quieren un saludo. No, olvídalo. Esto lo cortan por si no va a pasar. Envíen su foto al Pastor Jorge para que nosotros podamos ver si sí hicieron el trabajo y ya saben, también mandan la foto ya puesto en donde lo van a dejar. Y suscríbanse a nuestro canal. No tenemos. Bye. Adiós. Pueden notar, no es perfecta, entonces eso nos va a ayudar mucho. Queremos orar por ustedes. Yo sé que la palabra ha llegado a su mente y a su corazón y que ustedes saben que ustedes tienen fe, que ustedes creen en que Dios hay un creador de todo el universo. Y ese creador de todo el universo no nos abandonó en esta tierra y nos dejó a nuestra suerte. No, envió a Jesucristo para volvernos nuevamente a ser sus hijos porque nos habíamos alejado. Y ese Dios maravilloso se mueve en esta tierra a través de la fe. Y ustedes tienen fe.
Ustedes tienen fe, ustedes creen. Tanto que el Señor Jesucristo nos puso de ejemplo a los niños, como ejemplos de fe y nobleza. Ustedes tienen fe. Y que esa fe la usen. Hoy es tiempo de usar esa fe. Hoy es tiempo de creer. Una vez que terminen su cartel, pónganlo con fe. Y verán ustedes que la fe no es el cartelón, no es ni quede tan bonito, no quede tan bonito, y la letra chuequita o no chuequita, o si quedó exacto, no sé, eso no es de menos. Y ni siquiera estamos decorando nuestra casa, ni queremos presumirle a la gente que tenemos. No, es un acto de fe. Es un acto de fe de que creo que mi Pascua, que es Cristo, está en nuestras vidas. Así es que vamos a orar por ustedes, vamos a darle gracias a Dios por esta transmisión, vamos a darle gracias a Dios por la gente que está involucrada en esta transmisión. Hay muchos que nos ayudan en esa transmisión, en los preparativos de todo lo que se hizo. Fue un poco de trabajo, ¿verdad? Pero creo que se cumplió con lo que el Señor había puesto en nuestro corazón. Creo que la idea central se cumplió y estamos muy contentos, la verdad. Oremos al Señor, si nos da otra oportunidad de tener otra enseñanza, igual la vamos a preparar con mucho cariño y vamos a disfrutarlo, ¿verdad? Pero vamos a orar, porque son una generación muy especial, una generación que va a tener que predicar a Cristo, quizás en tiempos más complicados, pero con el poder de Dios, porque desde chiquitos conocen la fe, creerle a Dios lo que Él dice y ver los resultados. Señor, yo te ruego en el nombre precioso de Jesús, porque esta generación de niños, Señor, que hoy siguieron esta transmisión, son una generación igualmente importante que lo somos nosotros, Señor, pero que desde pequeños experimenten la fe, vean el poder que tiene, Señor, y cómo se desata ese poder a través de la fe, a través de hacer cosas por medio de la fe. Señor, yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que la fe que ellos tienen depositada por ti en ellos, Señor, se use poderosamente en este tiempo, Señor. Que en sus casas, Padre, tú te manifiestes a través de esta sencilla fe que ellos tienen. Señor, nosotros oramos, rogamos y pedimos en el nombre de Jesús, que cada niño, Señor, ponga ese cartel con una convicción espiritual de que es un acto de fe, que es un acto, Señor, de obediencia a ti, pero sobre todo, Señor, que es un acto donde estamos honrando tu palabra, Señor, lo que tú nos dices en la Escritura. Por eso te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, tú dices en tu palabra, está escrito en tu palabra, que cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú le dijiste a los discípulos, porque eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos: dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros creemos esta palabra y por lo tanto, Señor, con esa prontitud, Padre, escuchamos, Señor, que tú querías hacer esta enseñanza para ellos. Y sabemos, Padre, que tú también pusiste la palabra específica y muy puntual el día de hoy para sus vidas, para que desde pequeños, Señor, ellos puedan venir a dejarse gobernar por ti. Señor, ellos sean gobernados por Cristo Jesús, Señor, y entonces nunca en su vida se aparten de ti, Señor. Ellos crecerán y ellos les enseñarán esto que hoy han aprendido, Señor, a sus generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Señor, ellos les enseñarán quién es Dios, que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios nos ama
y que Dios quiere gobernarnos para que nosotros podamos vivir en esta tierra una vida plena, una vida gobernada por ti, Señor. Te damos muchas gracias por esta palabra, porque sabemos que será de mucha bendición, que ha sido de edificación a sus vidas, y no solamente a ellos, porque tú a través de ellos ves a generaciones completas, Señor, y a familias enteras. Señor, les bendecimos a donde quiera que cada uno de ellos esté, Señor, a sus casas, sus familias, Señor, y Señor, gracias por ese corazón que tuvieron, esa nobleza también de poderse conectar para ser instruidos y enseñados junto con nosotros, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra a ti. Amén, Señor. Queremos agradecerle al Señor, también a ustedes, a cada uno de ustedes, a sus papás, a los que los invitaron, a los que prestaron su casa, ¿verdad? Les prestaron la pantalla, la internet para poder vernos. Que hayamos estado esta mañana aquí desde Fortín de las Flores, desde la oficina de Una Generación de Amor, transmitiendo esta enseñanza, ¿verdad? Finalizamos esta transmisión mandándoles un fuerte abrazo, un beso. Un saludo a sus papás, a las gentes mayores que están ahí con ustedes. Denles un abrazo de nuestra parte, por favor, díganles que les amamos. Dicen, los pastores les mandaron un saludo, le dicen a sus papás, por favor, los pastores les mandaron un saludo y aprendí esto y esto otro, ¿sale? Terminen su trabajo ahorita, terminen su trabajo antes de comer, ¿verdad? Antes de comer puedan terminar, y para colgarlo en la puerta, pregunten a su papá y a su mamá dónde. No vayan ustedes a ponerlo en un lugar alto y se vayan a lastimar, o vayan a poner un clavo donde no deben de poner, y tampoco pregunten, papá, ¿puedo ponerlo aquí? ¿Puedo ponerlo acá? ¿Verdad? Pero lo importante es ponerlo con mucha fe y confianza. Así es que de parte de Juanita, ¿verdad? De parte de Jorge González y de parte de Neftalí y su ovejita, ¿verdad? Nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima.